O sea, en 5 minutos volvieron a desplegar todo. No lo puedo creer. Es una locura. Todo esto ahora lo tienen que correr. Vamos a ver cómo es la coreografía en la que todos a la vez guardan todo para que pase el tren. Ustedes vieron lo rápido que esto acaba de pasar. Es lo mejor que les puedo recomendar. Están solos, tienen todo para ustedes. Los paseos en lancha no les van a salir nada. Fue un lujo 100%. Muy buenos días. Ahora sí, vamos a continuar. Salió el sol. Hoy está hermoso, la ciudad está brillando. Hoy vamos a visitar, como les prometí, el mercado donde el tren pasa por el medio de un mercado local. Hace 100 años lo construyeron y la gente, en vez de sacar el mercado, simplemente lo adaptó. Se llama Maeklong Market. Está en la provincia de Samut Sangkram, a unos 80 kilómetros. Se puede llegar. Hoy vamos a hacer la travesía. Tengo la suerte que mi amigo sepa cómo ir hasta allá, así que lo vamos a encontrar en una estación de tren que está al otro lado del río. Y a partir de ahí les voy a mostrar paso a paso cómo pueden llegar ustedes también, porque es un poquito una travesía, hay que saber moverse. Se llama Talat Romhap, o también la traducción viene a ser levantar las sombrillas, porque cada vez que pasa el tren, 8 veces al día, se arma como una coreografía donde todo el mundo tiene que levantar las sombrillas y traer los productos cerca para que pase el tren. Estoy muy emocionado, vamos a ver qué es lo que encontramos hoy. Y estate atento que pronto sale a la venta la guía de Bangkok para que puedas conocer cada parte de esta increíble ciudad a la perfección. Lo primero que vamos a hacer es tomarnos el tren hasta la estación de Wong Wai Chai. Hola a todos. That's it. Okay, so now it's time. He has been the master key behind all this trip. Without him, this would have been a very different episode, people. So his Bart we met in the entrance of the subway, and Hola a todos. he can speak some Spanish, English, Polish. So he saved my trip, and yeah, here he is. Very good. Thank you, sir, for introduction. You've been here 2 years, right? Yes, on and off. I was here like for 2 years. Sometimes I move out from the country and come back whenever I had the opportunity. So yeah. And the best is that he actually loves this culture, and I felt how he transmit this in every step of his way. So yeah, thank you, brother. Amazing. My pleasure, my pleasure. Bueno, y así entramos al tren. Este es el primero que nos vamos a tomar. Falta todavía un ferry para cruzar y después otro tren más. Así que bueno, este es simplemente el primero. Bueno, estamos en la estación de Mahachai, donde nos vamos a tomar el bote. Big market, ¿eh? Yeah. Siguiente paso, nos vamos a tomar el ferry para cruzar. Este hay que tomarlo lo más rápido posible porque, y esto es un buen tip, del otro lado el siguiente tren va a estar esperando que la gente de este tren llegue. O sea que básicamente la espera que tiene es para que la gente llegue a tiempo. Miren qué belleza lo que es esto. Llegamos saltando. Tuvimos que saltar al tren. Qué locura. We literally jumped on the fucking bus. Oh my god. What the fuck? Esto es muy loco. Y por cierto, no entro, tuve que ir agachado todo el viaje. Bueno, ahora sí, el siguiente paso es Tachalom. Tachalom.
Esta es la siguiente que vamos a tomar. Llegamos acá y ahora lo que viene es otro tren. O sea, tren, ferry, tren. Miren la belleza que es el camino hacia el otro tren. La siguiente va a ser Van Laem Railway Station. En Van Laem vamos a tomar el último tren antes de llegar ahora sí al mercado. Miren qué buena onda. Van Laem. Este es el que va a Mike Long Line. Taklamakan Railway Museum. Miren, tiene un tren acá. Mercados. Tienen que venir acá, miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Todos los unos barcos allá, tipo abandonados. Y miren lo que hay en el piso. O sea, yo esto lo pedí en archivo. Bueno, ya estamos en camino, ahora sí, al mercado. O sea que dentro de poco vamos a empezar a cruzarlo y vamos a empezar a ver cómo la gente cierra sus sombrillas. Todavía tenemos una media hora. Todavía tenemos una media hora. Así que bueno, vamos a ver qué vemos en el camino. Miren la cantidad de gente que hay en esta estación. Es increíble cómo va cambiando el paisaje a muchísimos más agua. Esto empieza a pasar porque mismo después de visitar el mercado vamos a visitar otra área que son directamente mercados flotantes y la gente se maneja en góndolas, tanto como vimos en China como en Venecia. Así que bueno, se da porque en realidad Bangkok está construido sobre un llano cerca de un delta que da directamente al mar. Esto hace que constantemente hubiese muchísimas inundaciones y hubiese muchísimo agua y en un suelo muy arcilloso. Entonces los tailandeses con el tiempo construyeron muchos klongs, que serían como canales cavándolos, lo cual creó como sistemas de pulmones de agua que ayudaban a que hubiese muchísimas menos inundaciones y a drenar el agua. Además sirvió también como transporte dentro de Tailandia. Hoy en día está lleno de mercados, se transformaron con el tiempo a mercados flotantes que son muy famosos acá también. ¿Cuánta gente hay ahí? Están esperando que lleguemos. No se ve nada. No, lo ves ahí de frente. It's a little bit crazy, you know. I've never seen it like this. Crazy shit. A little crazy, this is insane. Bueno, vamos a ver cómo es caminar. Tuvimos muchísima suerte. Y suerte que Bartek también me dijo, metete rápido porque se empezó a llenar, pero se empezó a llenar de gente instantáneamente. Miren lo que es esto. This way, because Yeah. we have to get. True, to the other side. Let's go. Vamos a ver si logramos agarrar el tren cuando se va para verlo de frente.
¿Lo ves? El tren está allá, como lo ven, y en algún momento, muy pronto, va a venir para acá. Entonces cuando arranque todo esto, lo van a tener que volver a cerrar. Por eso se llama Mercado de las Sombrillas, porque en cualquier momento todo esto se va a tener que volver a salir. Nuestro tren vino por acá. O sea, ustedes vieron cuánto tardamos en llegar a la estación y correr hasta acá. Y miren, ya está todo como si fuese que ha estado una semana esto. O sea, en 5 minutos volvieron a desplegar todo. No lo puedo creer, yo sabía que lo hacían varias veces por día, pero no que lo hacían en 2 minutos y medio. Miren, o sea, de hecho hasta volvieron a poner mercadería sobre las vías. ¿Ven? Todo esto ahora lo tienen que correr y vamos a ver cómo es el proceso, cómo es la coreografía en la que todos a la vez guardan todo para que pase el tren. It's absolutely every kind of whatever you imagine, ¿eh? Sorprendente que si ven el piso, o sea, está todo muy limpio. Realmente no veo suciedad, pero para nada, ¿eh? Es súper, súper loco. Ahí están anunciando que viene. Entonces miren cómo están empezando a cerrar los toldos, ¿ven? Ellos estaban anunciándolo. Miren cómo se cierra todo. ¿Ven? Cierran en un segundo. Miren qué impresionante cómo lo tiene que cerrar. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Il est chaud. Il est pas content. Ah oui, ça passe sur les légumes. O sea, ustedes están viendo lo cerca que esto está. Esto es una locura. Ustedes vieron lo rápido que esto acaba de pasar. O sea, otra vez estamos de nuevo en el mercado. Así de fácil. Así de fácil. Nunca dejamos de grabar y otra vez estamos de nuevo en el medio del mercado. English? So little bit. Ah, okay. How is like to be here with the train for you? No. Is crazy? Are you used to? No, better. No? It's okay. It's okay? Yeah. How Many times. many times? One day, 8 times. One day at a time. Yeah, come for our flow. And for you? Is it chill? It's okay. It's okay. Do you like it? It's okay, everything. Only there. Thank you. Bueno, ok, ahora vamos a buscar los mercados flotantes. Así que bueno, nos vamos directo a los mercados flotantes. Vamos a ver cuál elegimos porque hay varios y muchos son muy busy. Así que el que vamos a elegir nosotros va a ser el de Song Tao. Bueno, vamos a ir hasta el mercado flotante en Song Tao, que significa que tiene 2 asientos. Song es 2 y Tao son asientos. Y de paso vamos viendo la ciudad, vamos con las chicas acá. Miren qué buena onda.
Cuando te querés bajar, lo que haces es tocar este botón, que ahora no vamos a tocar, pero cuando lo tocas es la parada. O sea, viene a ser como un colectivo camioneta, porque no es que vos no lo pagás y te lleva a un lugar, sino que esto siempre hace el mismo recorrido y vos parás cuando querés. Y sale 10 de la moneda de Tailandia. Y estate atento que pronto sale a la venta la guía de Bangkok para que puedas conocer cada parte de esta increíble ciudad a la perfección. Bueno, nos bajamos y ahora llegamos a uno de los mercados de agua que al mismo tiempo es de los más tradicionales, más locales y no tan turísticos. Comparado con otros, miren lo hermoso que es, la poca gente que hay, y abre a las 2 de la tarde. Es decir, que todavía está a punto de abrir. Entonces todo esto dentro de muy poco va a cobrar vida. Pero miren qué belleza. O sea, vimos en China cuántos canales había, ¿no? Como si fuese también una Venecia, y ahora vamos a ver lo que es la Venecia de Bangkok. O sea, miren lo que es esto. Oh, miren lo que es este área. Miren lo que es este área. No te puedo creer. O sea, esto es parte de Tailandia también. Miren lo que es eso. Vamos a probar los boat noodles. Que la historia es que como los vendían en estos mercados de agua, los vendían desde los botes. Entonces los bordes de los platos se venden altos para que no se te chorrease en el movimiento. El lugarcito está bueno. Y ya estamos acá, justo cerca, al lado del canal. Bueno, acá está la sopa. Y en la formalidad, usualmente tiene poca sopa para que se pudiese vender. Y el plato es bien alto, como ven, para que se pudiese vender desde el bote. Y en realidad empezó cuando, como les conté antes, los canales que se habían hecho acá en Tailandia, ellos los vendían a los trabajadores de los canales. Es decir, la gente que venía a trabajar para construir los canales, los chinos que eran inmigrantes, vendían desde sus botes a los trabajadores esta sopa. Y esa es la historia. O sea que bueno, vamos a probar también. Oh, thank you, appreciate it. Vamos a probar, tiene como unas... what are they, like meatballs or? Yeah, so this will be pork balls, I believe. Pork balls. Meatballs, yeah. And this one? Meat. This is liver one Liver. of them. This is rice noodles called sen leg. So small. Sen leg. Sen means rice noodles, leg means small. Small rice noodles with liver and pork balls. Smell it. It's okay. Now I wanted to show you. Okay. It's good. It's very good. I love it. One of my favorite soups. Very nice. Bueno, como vieron, era un espectáculo de lugar. Es Venecia 3. Ya conocimos las 3 versiones. Realmente tengo que decir que vale la pena, pero con los ojos cerrados se los recomiendo. Es un espectáculo. No solo el tren, sino los canales también. Todo este área. Súper recomendado. Y este mercado hoy estaba cerrado. De hecho, por eso lo vimos tan vacío. Pero fuimos a comer, porque algunos lugares de todas formas abren. Es lo mejor que les puedo recomendar, gente. Están solos, tienen todo para ustedes. Los paseos en lancha no les van a salir nada. Pueden comer tranquilos, sin bullicio. Fue un lujo 100%. Ahora estamos buscando indicaciones de dónde volver a encontrar taxi de 2 asientos. Y ahora nos están diciendo dónde es la parada. Así volvemos para la ciudad. Tenemos que hacer lo mismo. Tomarnos el tren, tomarnos el bote y otro tren más. Y de ahí nos tenemos que tomar el metro hasta el hotel. Así que bueno, paso a paso. Vamos. Okay, estamos intentando encontrar dónde está para tomarnos el tipo taxi camioneta. So, here. Creemos que ahí viene. Ahí va. Primer transporte exitoso. Bueno, siguiente paso. Nos toca tomarnos el primer tren. O sea, ahora solamente volvimos del mercado acuático. Ahora nos toca el primer tren hasta donde va a estar después el ferry, cruzar y tomarnos el tren que nos va a llevar hasta la estación del BTS o Skyline. Así que bueno, pero miren, es cada pequeño paso es arte. We are back in the train. Estamos de nuevo
en la estación de Mae Klong. La gente sigue viniendo. Miren qué locura. Impresionante. Bueno, mientras esperamos que venga el tren que nos va a llevar de vuelta, vamos a ver cómo llega, porque cuando nosotros estábamos acá vimos cómo se iba, pero ahora vamos a ver cómo llega y miren, de nuevo están volviendo a sacar todos los toldos, ¿ven? En un segundo, o sea, miren, son las 2:26. Vamos a ver cuánto tarda todo esto en cambiar y estar completamente guardado. Recordemos que esta gente hace esto 8 veces al día. O sea, 8 veces al día ponen y sacan todo esto. ¿Pueden creer? Miren a la distancia que estamos. O sea, nos pasa literalmente por al lado. O sea, esto es una completa locura. Y miren también, por ejemplo, cómo pasan. Le va tocando la cola a los pescados. O sea, no sé si se puede ver. ที่นี่สถานีแม่กลองก่อนท่านผู้โดยสารจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำลงให้ครบถ้วนถูกต้องด้วยค่ะขบวนรถเที่ยวต่อไปจะออกจากค่ะขบวนรถเที่ยวต่อไปจะออกจาก 5:30 น.ค่ะ Bueno, ahora vamos a ver lo contrario. Mientras nos vamos a ver cómo empieza a desarmarse y vamos a pasar por todo el mundo, pero de lo contrario a como vinimos. Vamos a ver qué onda. Miren cómo tengo la cara. Hoy el sol me destruyó mal. Bueno, llegamos del mercado, ahora nos toca tomarnos el ferry para alcanzar el siguiente tren que nos va a dejar cerca de la estación del Skyline para volver al hotel. Así que bueno, vamos a buscar el ferry, vamos a área. Vamos a tomarnos ahora el ferry. Ahora toca tomar el último tren. Se hizo largo. Es un viaje que vale muchísimo la pena, pero ir y volver bastante pesado, aunque vale la pena porque sí, te podés tomar tranquilamente un auto y no te va a salir, capaz te salga 500, 600 watts, pero te perdés todo esto. O sea que al final vale la pena hacer el esfuerzo y vivir esto a la mañana, a la tarde, porque es increíble. Se viene el último tren que todavía no llegó. Ahora vamos a comprar los tickets y lo bueno es que nos da un ratito para dar una vuelta porque el mercado está espectacularmente bueno. Miren lo que es este área, qué preciosura. Una belleza, la verdad. Qué flash que es, la verdad. Bueno, llegó el tren. Ahora sí, vamos al último transporte antes de llegar al Skyline y de ahí al hotel. Está haciendo cansador, un calor, o sea, infernal. Igual las luces que hay a esta hora, en estas estaciones, son un sueño. Acabamos de bajarnos, ya son las 6:30. Piensen que arrancamos el día 8 de la mañana. Es una locura. Vamos a ver si encontramos algo de comida. Me dijo Bar que acá hay un mercado bastante copado, así que vamos a comer algo. Y ahí sí, al hotel a descansar. Cuando bajamos de la estación, hay un mercado increíble al lado de las vías. O sea, miren lo que es esto. Pasa la chica, miren lo que es esto. Al lado del 7-Eleven está la estación y todos estos mercados. La mezcla de lo viejo con las vías, la gente a los costados, las flores, todo lo gris, todo el verde que hay. No, este lugar es una bomba. Sinceramente, todo el viaje es un día. Lleva, como vieron, de 8 de la mañana te va a llevar hasta las 5 o 6 de la tarde, como son ahora, 6:30, 6:40. Pero cada segundo vale la pena. Cada segundo, cada tren, todo es un bombazo de día.
Están construyendo por todos lados acá la calle como vimos hoy, pero miren qué bueno que se ve de noche. Miren lo que es esto. Vamos a ver si están cocinando o ver qué es lo que vemos acá. Se ve rico, se ve local. Se ve bien casero. Bueno, ahora sí comimos un arroz rápido. Perdón que no les mostré, pero es que estaba muerto de hambre. Y ahora mismo estamos yendo al subte. Y del subte vamos a casa a descansar. 8 de la noche, recién ahora estamos tomando el Sky, yo no puedo ni hablar, gente. Recién ahora nos estamos tomando el metro que va por arriba al hotel. O sea, estoy pero detonado, a otro nivel, gente, a otro nivel. Bueno, gente, ahora sí, como ven, recién terminamos nuestro día. O sea, ustedes vieron lo que fue este día, una locura total. Espero les haya gustado esta aventura en esta parte hasta el momento de todo lo que fue Siam, Sathorn, Siloam. Espero les haya encantado como me gustó a mí, que sinceramente me voló la cabeza. No se vayan a ir, que mañana empezamos una zona nueva, gente. Mañana empezamos otra locura como la que tuvimos estos últimos 2 días, así que déjenme un comentario, suscríbanse, pónganle un like, si ya no están suscritos, por favor, vamos, toquen la campanita que nos ayuda muchísimo y hasta la próxima, gente, hasta la próxima, gracias por mirar, adiós.